¿Creéis en la brujería, en lo paranormal? Habrá personas más escépticas, menos escépticas, provenientes de una familia que creen más en estas cosas y que se les ha inculcado desde niños, y personas que, todo lo contrario, que tienen un afán más científico, que en su educación no se ha hablado ni siquiera de estos temas, pero hoy os traigo un conjunto de historias con las que estoy seguro de que vais a dudar de vuestras creencias. La primera de estas historias es bastante especial porque os puedo confirmar 100% que es real. Ni más ni menos que porque fui el protagonista de esta historia. Así que ahí va. Yo cuando era pequeño siempre he sido una persona muy deportista y cuando era pequeño pues jugaba a fútbol como la gran mayoría de gente en España. Hasta aquí nada raro. Como os imaginaréis, en los vestuarios es muy frecuente que a los niños se les olvide las chanclas, que alguna vez entren a las duchas sin el mayor nivel de seguridad posible, y en los vestuarios lo que ocurre es que puedes coger pues, cosas en los pies, hongos y demás infecciones. Lo que quizás es un poco más extraño es que no suele ser un caso individual. Si hay algo en algún lado, más de uno lo suele tener, ya sea porque estaba desde un inicio, ya sea porque la persona que los coge en el momento en el que pisa en el vestuario con estos hongos o lo que sea, pues pega eso a las demás personas. No fue el caso, me salieron a mí en el pie 3 verrugas y solo lo tuve yo de todo el equipo. Al ver esto, mi madre empezó a aplicarme diferentes tratamientos caseros, pero no dieron resultado. Al poco tiempo me llevó a un dermatólogo en el que fui yendo bastante seguido, aplicamos los tratamientos que nos decían, recuerdo piedra pómez, bueno, diferentes cosas. La cuestión es que pasaba el tiempo y no es que las verrugas, estas 3 verrugas que yo tenía, no desaparecieron, sino que se empezaron a multiplicar. Llegó un momento en el que tenía todo el talón del pie lleno de verrugas y no había manera de que se fuesen. Cuando tienes un problema que ya lleva bastante tiempo, que no encuentras la solución, es bastante frecuente que persona con la que te paras a hablar, persona con la que le comentas la situación, y dio la casualidad de que mi madre fue a ver a mi hermano a un partido de fútbol, que mi hermano también jugaba fútbol, y comentando el tema a un tío abuelo de un chico que jugaba con mi hermano, este hombre le dijo: cuéntale las verrugas que tiene en el pie, una a una, con detenimiento, ni una más ni una menos, y al día siguiente me lo dices. Mi madre no es una persona mega escéptica, está abierta a todas estas cosas, pero es cierto que no es una fiel creyente, no pensaba que esto iba a surtir efecto, pero ¿qué vas a perder? Seguro que mal no iba a ser. Entonces, pues tú lo haces y si funciona bien, y si no funciona, no tan bien. Como no pierdes nada, cuando llegamos a casa así lo hizo. Cogió mi pie y con detenimiento, como el hombre le dijo, contó una a una todas las verrugas que yo tenía en la planta del pie y al día siguiente se lo dijo a este hombre. Pasó una noche y pasó la siguiente noche. Yo ni enterado estaba de que mi madre había hablado con este hombre y que había contado mis verrugas. Pero al segundo día, cuando me desperté, mi madre nada más me vio y me preguntó: ¿has visto tus verrugas? Y yo le dije: no, no me las he visto esta mañana. Levanto el pie y no tenía ni una sola verruga. Al parecer, este hombre las rezaba. Y no sé si era alguna especie de mal de ojo lo que yo tenía, no sé qué era, pero os puedo asegurar que ningún tratamiento surtió efecto. Llevé con esto un montón de tiempo, meses y meses, y a este hombre le valieron 2 días para quitarme todas y cada una de las verrugas del pie y nunca volví a tenerlas. La siguiente historia que os quiero contar es una pasada. No es personal, eso es verdad, pero es de una persona muy cercana y que sí que la vivió en primera persona. Es decir, no es la típica historia que te cuenta el primo del tío del abuelo de no. Me la contó a mí porque le pasó a él. Ya no hay más enlaces raros ni historias. Así que ahí voy. Esta persona desde siempre era una persona muy deportista también, igual que yo lo era artista marcial. La típica persona que tú le preguntabas y decías: yo necesito
todas mis facultades a pleno rendimiento. Yo no puedo estar sin un miembro, no puedo... O sea, si es o a medias o es fuera de este mundo, pero yo no me quiero quedar a medias, no quiero ser una persona, por así decirlo, débil o que no pueda hacer uso de toda su fuerza. Al ser artista marcial y al ser tan dedicado, pues era una persona que pensaba así. La cuestión es que llegó un momento en el que empezó a sentir que su brazo estaba como débil. Rarísimo. No le dio importancia. Total, hay veces que estás más débil, menos débil, hay cosas que te pasan que se van enseguida. En fin. Esta persona siguió con su vida con total normalidad. Pero llegó un momento en el que el brazo fue a peor. Fue a peor y fue a peor. Pero es que fue a peor hasta el punto de que no podía ni levantar el brazo, como si lo tuvieran muerto, como si se lo hubieran cortado. Igual. Entonces, obviamente, la familia empezó a llevarle a todo tipo de médicos, a todo tipo de... Decían que era como si el nervio estuviera muerto. No le encontraban explicación, decían que no tenía cura. No se daban explicación a qué podía haber sido el causante, pero estaban seguros de que no tenía solución. De la misma manera, su madre sí que era una persona muy creyente de estas cosas, tenía contactos con gente que, bueno, pues que sabía de curas, que sabía de todo este tema, y decidió llevar a su hijo a una de estas personas. El hijo sí que era una persona que no creía en nada, le parecía una absurdez, una persona mega pragmática, eso sí, muy buena persona, muy respetuosa, pero pues estas cosas le parecían una payasada. Por lo que llegaron a la casa de una mujer, era una persona bastante pesada, era una persona mayor de unos 50 años y era muy parecido a lo que tú te imaginas cuando vas a un tarotista, a una medium, es decir, ropa bastante ancha, colorida, llevaba muchos accesorios, su casa también tenía múltiples amuletos. Por lo tanto, esto no hizo más que alimentar el sentimiento que tenía este chico de que estoy perdiendo el tiempo, que esto no va a valer para nada. Y como os digo, era una persona muy respetuosa, de manera que no le iba a decir nada, no le iba a increpar a una persona, pero sí que los pensamientos que tenía eran muy negativos. Pensar que ya cuando vienes con un problema que te afecta tanto y vas a un sitio, cargas con toda esa frustración y además eres tan escéptico, pues es cierto que a nivel de pensamiento se estaba ensañando tanto con el hecho en sí como con esta mujer, diciéndole, esta gorda que me va a ayudar, estoy perdiendo el tiempo, en fin, todo tipo de pensamientos negativos. Esta mujer nada más lo vio, le dijo, eres muy buen chico, pero tu cabeza está llena de malos pensamientos. Imaginaros qué cara se te queda cuando escuchas eso, porque tú no habías dicho nada, tú lo estabas pensando. Y esta mujer le soltó eso, con lo que estuvo un poco más predispuesto a aceptar la ayuda que esta mujer le daba. Total, como en la anterior historia, ¿qué vas a perder? Yo voy y ya está. Si no sirve, pues no sirve, y si sirve, pues bienvenido sea. Esta mujer le empezó a pasar hierbas por el cuerpo, a hacer ciertos estiramientos extraños, estuvo bastante tiempo toqueteando y haciendo mejunjes y diciendo ciertas cosas, era muy extraño. La cuestión es que pasó una noche. Se despertó. Cuando tú tienes un miembro que está como muerto, tú ya, digamos, no eres consciente de lo que haces con tu brazo. Entonces, en un primer momento no se dio cuenta, pero cuando pasó un momento se dio cuenta de, estoy moviendo el brazo. Su brazo volvió totalmente a la normalidad. Después de ese día, ese chico obviamente estaba súper agradecido. Gracias a esta señora, de la que había pensado tan y tan mal, le había ayudado a volver a sus actividades que tanto le gustaba hacer, a sus combates, a sus actividades deportivas a pleno rendimiento. Le debía muchísimo. Entonces, cada cierto tiempo iba a visitarla con agradecimiento, con algún detalle. Se formó una amistad muy bonita que duró algunos años. Hasta que llegó un día en que llegó a casa de esta mujer y esta le dijo, lo siento, pero esta va a ser la última vez que nos veamos.
se quedó súper extrañado. ¿Qué se muda? Qué raro. ¿Cómo se va a mudar una persona tan mayor ya? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo sabe que va a ser la última vez? Él, la verdad que no le hizo mucho caso. Le había ayudado y había roto algunos esquemas que tenía en la cabeza, eso es cierto, pero no podía llegar a ese punto de saber lo que iba a pasar con esa... O sea, era... Vale, la había ayudado, pero no era vidente, no era... No llegaba a esos extremos la cabeza pragmática de este chico. Sin embargo, así fue. Con el tiempo, tocó a su puerta, nadie contestó, y un vecino le contó que la mujer había fallecido a causa de una enfermedad y no la pudo volver a ver. Un usuario de internet nos cuenta: yo creo que la brujería es una tontería, no creo para nada en eso. De hecho, creo que la gente que piensa estas cosas, sinceramente, es que no tienen los pies en la tierra, que les falta un tornillo, que tienen ciertos problemas psicológicos, en definitiva. Pero sí que hubo un día que lo que me pasó hizo que me replanteara muy fuerte las cosas. Mi padre es policía. Es una persona que no muestra mucho sus sentimientos a nadie, ¿eh? No es una cosa particular de alguien. En general, nunca lo he visto mostrarse eufórico, mostrarse incluso demasiado triste. No, siempre es una persona muy estable, también es una persona pragmática, pero sí que es verdad que se le nota que quiere mucho a mi madre y que la familia es muy importante para él. La cuestión es que por motivos laborales a mi padre le destinaron a otro cuartel, entonces pues nos tuvimos que mudar. No queríamos, estábamos muy a gusto, pero al final, ¿qué vas a hacer? El pan tiene que entrar a la mesa, eso es así. Mi madre no trabajaba, mi padre sustentaba la casa, por lo tanto, si tenía que trabajar en otro lado es que tampoco había más alternativa. Entonces, como sea, nos adaptamos a un nuevo lugar y ya está, y fin de la historia. Llegamos a un nuevo lugar y entramos al colegio de la localidad. Fue muy extraño porque nada más entrar por la puerta de ese colegio, el ambiente que había no era nada que tenía que ver con la gente, era, no sé, algo que no se podía ni oler, ni escuchar, ni tocar, pero era denso. Era un ambiente muy pesado. De hecho, desde el primer momento nos dimos cuenta de que la gente en ese colegio faltaba mucho. Aparte de que todo estaba como entristecido, la gente se ponía enferma con mucha facilidad. No era gente que les gustara faltar a la escuela y ya está, no. También gente muy dedicada a sus estudios. Faltaban muy a menudo. Pero bueno, como sea, tampoco habían más colegios en esa localidad. Y al no ser una cosa que sea material, un problema palpable, simplemente caes en cuenta de que ha sido una sensación y ya está. El caso es que mi hermana mayor y yo entramos en ese colegio y estando en las zonas comunes, en el patio y demás, pues vas fichando a los diferentes profesores que hay. La profesora de mi hermana era una mujer bastante mayor, con la cara arrugada, era bastante regordeta, le faltaba pelo y encima tenía el rostro de no estoy a gusto aquí y como te vea hacer algo vas a ser tú el encargado de pagar mis frustraciones. Un día mi hermana llegó a casa y les dijo a mis padres que les habían citado para tener una tutoría con la maestra. No por nada malo, ¿eh? Mi hermana la verdad que era bastante ejemplar en los estudios y en el comportamiento. Simplemente era porque los profesores están obligados a tener tutorías con los padres de cada alumno individualmente para ver pues, cómo va el cole, para ver cómo se sienten, etcétera, etcétera. La cuestión es que mi padre se lo pudo cuadrar para ir junto a mi madre a la tutoría y conocieron a esta profesora. Pues después de ese día no va la vieja rechoncha esta y no paré de preguntarle a mi hermana sobre mi padre. Claro, mi hermana poco le decía porque era una situación muy extraña la verdad, pero no sé cómo supo que era policía y supo dónde trabajaba y había muchas veces que se la veía bambando por ahí, hacía como que paseaba. Claro, en casa unas risas. Hasta mi madre le decía a mi padre que te ha salido una nueva amante y cosas así para picarlo. La verdad que eran unos momentos súper divertidos. No fue tan divertido cuando un día a esta mujer se le ocurrió llevar pasteles a clase. Ya partiendo de la base de que esto era bastante extraño, como os digo. A esta mujer eso de hacer amigos no le gustaba para nada. Y coges y traes pasteles, más raro todavía, le dijo a mi hermana, este guárdalo para tu padre. Llegó a casa, la verdad que el pastel tenía una pinta exquisita. Entonces mi padre lo cogió con ganas
hizo una cara un poco extraña porque de sabor no estaba tan bueno como las pintas que tenía. Me despierto la mañana siguiente y me preparo las cosas para ir al cole. Empiezo a desayunar, etcétera, etcétera. Y veo, de repente me cruzo con mi padre y lo veo con una cara de odio, el ceño fruncidísimo, los labios blancos de apretarlos. Todos nos quedamos, vamos, patidifusos, porque como os digo, es que no era normal verlo ni demasiado enfadado ni demasiado alegre, nada, era una persona muy estable. Y mi madre preguntándole, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan extraño? Ni nos habló ninguno. Cogió algo para comer rápido y se fue a trabajar. Nosotros, bueno, pues nada, seguimos con nuestra vida, nos vamos al colegio y de repente llega la hora del patio. Salgo al patio y me lo veo hablando con la profesora de mi hermana, pero no tenía que estar trabajando, lo veo con los ojos, vamos, abiertos, la mirada brillante, casi llorando, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué? Rarísimo. Y encima, lo que os digo, que tenía que estar trabajando. Me acerco y le pregunto, papá, ¿pero tú no tenías que estar trabajando? Bueno, la que me lió. Que si, ¿por qué me meto en su vida? Que si, ¿por qué me meto en conversaciones ajenas? Es que parecía que ni me conocía, era rarísimo. Se giraba cara para ella y todo felicidad. Le cambiaba la cara, el rostro era, vamos, de la noche a la mañana en un microsegundo. Lo que vi ese día no me lo puedo explicar, pero bueno, supongo que era un día raro y ya está. Pero nada más lejos de la realidad. A partir de ese día, todo fue de mal en peor. Las discusiones con mi madre eran muy acaloradas y muy frecuentes. Las vueltas que antes esa mujer daba por donde mi padre trabajaba, ahora las daba con mi padre cogido de la mano. No se cuidaba de absolutamente nada y era inexplicable que un hombre de apenas 33 años esté cogido de la mano de una mujer tan mayor y tan poco atractiva como si fuese el amor de su vida, cuando hace 2 días tenía una familia que se querían y todo estaba bien. Pasaron los días y mi madre es muy religiosa y tiene mucha manía de los domingos ir con el sacerdote a confesarse. Es como un psicólogo para ella. La cuestión es que cuando algo pasa así, rara vez es un caso aislado. De hecho, nada más mi madre le habló al sacerdote de lo que estaba pasando, el sacerdote le dijo, no me digas más y tráelo inmediatamente. Yo no sé lo que hizo, no sé lo que hablaron, no sé el ritual que hizo, lo único que sé es que a partir de ese momento, el día siguiente mi padre se lo tiró vomitando entero sin salir del baño, literalmente entero sin salir del baño, y a partir de ese día todo volvió a la normalidad.